Esta noche nos adentramos en un caso que ha conmovido a toda la sociedad venezolana: el homicidio de la joven Nazaret Marín. El 19 de marzo del 2023, ella salió de su casa con rumbo al estado La Guaira. Sin embargo, nunca regresó. Lo que parecía ser un día común de playa terminó en una tragedia que ha dejado un vacío profundo en sus seres queridos y en la comunidad. 4 días después de su desaparición, sus familiares recibieron la noticia de que el cuerpo de la joven fue hallado cerca del puerto de La Guaira. Este lamentable suceso desató una ola de indignación, mientras las autoridades realizaron una ardua investigación para poder dar con los involucrados en el hecho. A lo largo de este programa escucharemos en exclusiva el testimonio de su familia y haremos un recorrido por los detalles de este caso, la búsqueda de justicia y todo lo que han vivido sus parientes luego de aquel lamentable día. Pero antes de dar inicio, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, con solo escanear el código QR que aparece en pantalla. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El tiempo avanza, pero el recuerdo de Nazaret Marín sigue presente, aunque físicamente no se encuentre con ellos. Esta noche la señora Moraima Marín, madre de Nazaret, y su hermana Oriana Marín nos cuentan cómo era la joven. Mi hija hermosa, siempre con una sonrisa desde su niñez, siempre amable, estudiosa, aplicada. Estudió, se graduó y luego entró en Sename, allí, trabajó allí. Siempre tenía esas ganas de ayudar a los demás, dándole su apoyo, siempre tenía un sí para todo. Siempre y cuando estuviera en sus posibilidades. Era una persona que siempre estaba allí en las buenas y en las malas. El domingo 19 de marzo del año 2023, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, la joven Nazaret Marín le informó a su mamá que tenía una invitación para bajar a La Guaira. Sin embargo, en ese primer momento, ella afirmó que no quería ir. Yo le dije a mi hija que se quedara, pues, como a quedarnos en casa. Nos ponemos a ver televisión como todos los domingos hacemos. Ella estaba extraña, le cambió su cara. Entró para el cuarto, salió. Hablamos, ella me preguntó que para dónde iba. Yo le dije, no, voy a trabajar en esa. Me se dio la vuelta y no. Se metió a su cuarto y yo me fui a trabajar y de ahí no supe más nada. Sí noté que la llamaban, recibió llamadas y me extrañó mucho porque Nazaret, cuando recibía llamadas, yo le decía que si era hija de un oriental. Le echaba broma, pues, porque ese día habló muy pequeño, muy bajito. Yo estaba en la cocina y lo noté. Moraima y su hija Nazaret conversaron mientras tomaban una taza de café. Fue en este momento que ella dijo que no quería ir, y a pesar de que su mamá le pidió que se quedara, ella decidió aceptar la invitación. En ese momento, cuando nosotros estábamos hablando, que me dijo que no quería ir, tocaron mi puerta de la casa. Y yo le dije, ya va, hija, espérate. Me fui, abrí, era mi ex, para visitarnos y eso. Y yo le dije, pasa. Entonces nos sentamos a conversar y le di café y eso. En ese momento, Nazaret ya venía con el bolso y yo me quedé mirándola. Y me dijo, mami, recuerda todo lo que hablamos, nos vemos en la tarde, cualquier cosa. Yo te estoy avisando porque eso sí tenía Nazaret,
Para todas partes que iba me mandaba fotos, me llamaba de laboral, para la playa, ponerla a invitar. Ella siempre, mami, aquí estoy bien, y se tomaba una foto. Es difícil para esta madre recordar aquellas palabras, que con algo de temor y que probablemente ocultaban algo, le dijo a su hija antes de salir. Me dijo que tenía mucho miedo. Yo le dije qué estaba pasando. Me dijo fue que pasara lo que pasara, que Dios me iba a ayudar, pero que siempre se iba a hacer justicia. Existe una conexión inexplicable entre una madre y su hijo, una intuición profunda que va más allá de la razón y que solo una madre llega a sentir cuando un hijo está expuesto a una situación de peligro. Cuando me paré a buscar a mi hija, a llamarla, ya Nazaret no estaba. Entonces me devolví, tranqué la puerta y le dije a Vladimir, te puedes retirar porque no me siento bien, no sé qué me pasa. Él se fue, yo me quedé en mi casa solita. Me quedé dormida, monté café, me quedé dormida. Como a las 4:30 me desperté. Cuando agarró el teléfono, Dios mío, ¿qué hora es? Cuando agarré el teléfono, lo primero que vi fue a Nasa. La vi extraña. Le dije, no, esa foto no. Y me comuniqué con Nasa, pero ¿Ella le envió una foto? No, la montó en el estado. Okay. No. ¿Y en esa foto? Nazaret en ese momento no se comunicó conmigo, sino hasta allí que se fue de la casa. Regresé a la casa como a las 4 o 5 de la tarde más o menos. Y cuando entró a la casa, yo siempre era de costumbre, uno llegaba y directo a su cuarto. Y entonces llegué a casa y a su cuarto estaba mi mamá. Y la encuentro llorando y ella me dice, no, que Nasa no está. Y yo, ajá, pero ¿y para dónde se fue? No, ella me dijo que se iba para la playa, pero que no quería ir a la playa. Y yo me quedé así, me sorprendió porque yo, ajá, pero ella la llamó, pero no contestaba, pues. Entonces yo dije, no, pero mamá, quédate tranquila. Ella siempre avisa a los lugares donde ella va. De repente espera un momento, un rato, a ver si es que ella, no sé, no ha visto el teléfono. Y bueno, te llama. Le mandé una nota de voz. Hija, ¿qué pasó? No me mandaste nada. ¿En qué playa estás? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Dime para yo bajar a buscarte. Yo voy con tu hermana. ¿Dónde estás? Dime. No me mandaste nada. Y así pues. Nunca le respondió. No me respondió. La llamé por teléfono, igualmente le dije y tampoco me respondió. Pasó la noche, no hace nada y nosotros preocupados porque ya de costumbre siempre avisaba dónde estaba. A la mañana siguiente, la señora Moraima se fue a su lugar de trabajo, mientras que su hermana llevó a sus hijos al colegio y regresó a la casa con la esperanza de que Nazaret volvería, algo que no ocurrió. Una llamada marcó el comienzo de una cadena de eventos que conoceremos en la próxima parte de nuestro programa. Ya volvemos. Continuamos con la historia de Nazaret Marín, una joven que salió de su casa a la playa y que su madre angustiada esperaba verla regresar aquel domingo 19 de marzo. Las horas pasaban y la joven no volvió. La desesperación se fue apoderando de la familia a medida que caía la noche y no había noticias sobre su paradero. Al momento llegó mi hija y me dijo, Nazaret, mami, se fue a la playa. ¿Cómo que para la playa? Sí, se fue a la playa. Pero a esta hora Nazaret no se ha comunicado con nosotros, o sea, conmigo. No, yo me quedé sin batería, me dice. Lo voy a cargar para ver. Y tampoco, se cargó el teléfono, estuvimos hablando, tomamos café y eso. Ella me dice, ay, mami, yo también no me he sentido bien. Yo tampoco, hija, le digo yo. Y bueno, no esperamos, pues. De hecho, nos sentamos a sala a tomar café, estaban los niños. Mis nietos, pues, siempre han vivido conmigo y mis hijas. Y conversamos mucho, se nos hicieron las 12 y nos asomamos y bueno, ¿qué pasará con Nazaret? Bueno, Nazaret no, siempre nos avisa y no tuvimos respuesta y nuevamente seguimos llamando y seguimos mandando mensajes. El mismo día de la desaparición de Nazaret,
Su madre vivió un momento que aún recuerda con el corazón encogido. En medio de la angustia y la espera, creyó ver a su hija llegar a la casa, pero al salir a buscarla no había nadie, solamente el silencio. Fue entonces cuando comprendió que su mente aferrada a la esperanza le había jugado una ilusión que por un instante le dio alivio, pero también marcó el inicio de una dura realidad. Yo estaba despierta y vi cuando Nazaret entró al cuarto. Y yo le dije, hija, oye, no te comunicaste conmigo, mi amor, porque no me avisaste. Vente, vamos a dormir. Mañana hay que trabajar. La vi tal como se fue, pues. Y en ese me quedé dormida. Me paré a las 4:30 y estaba Oriana haciendo un trabajo. Y le digo, oye, ¿por qué Nazaret no me avisó que llegó? Y ella se volvió y dice, no, mami, Nasa no ha llegado. Ay, Nasa sigue escondiendo, porque ella tenía la maña de esconderse a veces y que para asustarme, ¿no? Entonces yo le digo a mi hija, oye, no se jueguen con eso. ¿Dónde está Nazaret? No, mami, Nasa no ha llegado. Me asusté mucho, me puse a llorar. Aunque Nazaret nunca regresó aquel día, su madre, con la esperanza intacta, se fue a trabajar a la mañana siguiente como de costumbre. Sin embargo, una llamada de su hija Oriana Marín marcó el comienzo de una verdad aún más dolorosa. Yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Yo me voy al trabajo. Cualquier cosa, novedad, por favor, llámame que yo me vengo. Y en el transcurso de ese día, el 20 de marzo, eran casi, voy a ponerte como 9, 10:30 de la mañana. Me llama Oriana. Dice, mami, para que tienes que venirte, porque yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, mami, quédate, espérate, tranquila, tienes que venirte porque tu jefe aseguró que la llamó a ella. Y contestó un hombre. Como a las 9:10 de la mañana suena mi teléfono. Me llama una persona de Sename, compañera de trabajo de ella. Yo en ese momento trabajaba también para el Sename y me llama y me dice que llame al teléfono de Nazaret. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué? No, porque el jefe la llamó y dijo que le contestó un hombre y dijo que él tenía las pertenencias de ella y eso. Y yo, bueno, colgué. Entonces, claro, en eso yo llamo a mi mamá primero y le digo, mamá, voy a llamar para el teléfono de Nazaret. ¿Pero qué pasa? Y eso, ya vale, colgué. Y llamo al teléfono de ella, pues, y cuando llamo, me contesta el muchacho que tenía el teléfono y sus pertenencias, pues. Entonces él me dijo, no, Nazaret bajó con nosotros a la playa, pero Nazaret se desaparece como a eso de las 4 o 5 de la tarde. Él dice que nos va a dar sus cositas de ella en la avenida Sucre. ¿Cómo es eso? O sea, a ti te invitan para la playa o te invitan al cine, donde sea, y nadie va a responder por ti. Eso no es así. La señora Moraima se comunicó con el hombre que indicó tener las pertenencias de su hija Nazaret. Para ella, esa conversación solo confirmó que algo grave había sucedido. Yo lo llamé 3 veces. La primera me dijo, mire, no, yo no quiero ni que me diga mamá de Nazaret ni nada. Hazme el favor y me dice dónde está mi hija. ¿Quién eres tú? No, mira, yo le voy a explicar todo. Yo voy allá a la avenida Sucre. Yo le dije, bueno, nos vemos allá. Me dijo solamente, estas son las cosas de Nazaret, porque yo la llevé a la playa. Y me hizo así. Bueno, yo creo que se me pegó el marín y me desesperé y le dije, no, tú a mí no me vas a dar nada de eso, usted me va a llevar, porque eso no es así. Usted me lleva a la playa donde estuviera. No, señora, yo no lo puedo llevar porque yo en estos momentos voy a hacer una diligencia. A mí no me importa. Usted me lleva, porque si no voy a buscar un policía.
De hecho, él dijo, no, ahí en el asiento de atrás está el bolso de Nazaret. Entonces yo lo agarré y le revisamos sus cosas, su monedero, su ropita que ella se había llevado. Y ahí solo estaban sus zapatos, la ropita y el monedero, más nada. La desaparición de Nazaret Marín mantuvo en vilo a sus familiares durante días. Desde el momento que se perdió su rastro, su madre y sus parientes iniciaron una intensa búsqueda, aferrados a la esperanza de encontrarla con vida. Por su parte, la madre de la víctima obligó al sujeto a llevarla hasta la playa donde habían pasado las últimas horas antes de que se perdiera todo rastro de ella. Fuimos a Los Ángeles, donde estaba. Sí, había botellitas allá, así, regaditas y eso. Yo empecé a preguntar. Cuando íbamos bajando, él hizo muchas llamadas. Hizo varias llamadas. Como diciendo, mira, aquí voy, estoy con la mamá de Nazaret, con fulano, con Ferencejo, así, pues, algo así. Y yo le decía, bueno, ¿tú estás informando qué? ¿Dónde está Nazaret? ¿Tú tienes que saber dónde está Nazaret? No, yo no sé nada. De acuerdo con el testimonio de la madre de Nazaret Marín, los sospechosos señalaron en varias ocasiones versiones distintas sobre su paradero. En algunos casos alegaron que estaba perdida y en otros que se había ido voluntariamente con alguien más. ¿Qué se perdió? Entre ellos mismos, según ellos, el famoso horrible, porque el diálogo es horrible, de que el chalequeo, como ellos dicen, que se fue con otro. Cuando yo doy fe que no. Mi hija era una muchacha extrovertida, le gustaba su salsa, su playa, le encantaba su playa, el Ávila. Era muy bien céntrica en sus cosas, en sus decisiones, en sus estudios, en sus cosas, pues. Y ese particular fueron muy malvados. En la próxima parte de nuestro programa, seguiremos conociendo más detalles sobre el caso de Nazaret Marín. Ya regresamos. Mientras la familia de Nazaret Marín proseguía con la búsqueda de la joven en La Guaira, acompañados por uno de los hombres que les resultaba sospechoso, se toparon con un señor en la playa. Este les preguntó si buscaban a alguien y la madre de Nazaret le mostró una fotografía de la joven. A pesar que el señor manifestó no haberla visto, este le dijo unas palabras que la dejaron aún más preocupada. Me dijo, bueno, le voy a decir y le voy a dar un dato. Si su bella hija aparece en Los Caracas, se ahogó. Eso ni lo dude. Y yo me la quedé mirando. Si aparece de aquí para allá, ya usted sabe que le pasó algo. Tras escuchar aquello, su inquietud se intensificó y una sensación de inminente peligro la invadió. Presintió que algo verdaderamente grave le había ocurrido a su hija y que la presencia del hombre que los acompañaba estaba relacionada de alguna manera con la situación. Yo le dije, hazme el favor y me llevas para el 6CPC, para la morgue, para los hospitales, me llevas. Y me dijo, definitivamente usted se está volviendo loca. Yo le dije, no, no soy loca, esa es mi hija y me duele a mí. Porque si fuera al revés, ¿qué harías tú? Se me quedó mirando. Me dijo, vamos pues. El hombre los acompañó durante su recorrido. Y mientras avanzaban, la señora Moraima Marín recibió una llamada del jefe de la joven, quien le indicó que debía presentar la denuncia en La Guaira. Yo le dije, sí, es que la voy a poner. Dime dónde voy, porque yo no sé nada de esto. Sí, al 6CPC, allí. También está Senamé, que no lo sabía. Supe fue el momento, pues. Y allí me recibieron. Tras relatar la inusual situación que atravesaban y confirmar la desaparición de la joven Nazaret,
Una trabajadora los acompañó hasta la oficina de recepción del 6CPC. Llegué a la recepción con mi hija Oriana. Los niños quedaron afuera Nos dijeron que teníamos que subir. No me pregunta el momento ahorita porque no me recuerdo. No sé si era piso 5 o 4, no me recuerdo, pero sí subimos escaleras en ese momento. Esperamos allí para poner la denuncia, pero antes de eso nos tocó hablar con el comisario. Como el mediodía nosotros nada que aparecía en Nazaret, nada de nada. Ni a quién llamar, ni a quién preguntarle porque el que estaba con ella, según porque él dice que se le desapareció Nazaret y nunca supo, pues Nazaret se fue y ya. Y los demás no sé dónde estaban porque mientras estábamos formulando la denuncia, él estaba ahí, él sí hacía llamadas y cuando formulamos la denuncia nos quitaron el teléfono de ella. Al principio, la hermana de Nazaret fue considerada como sospechosa y se apartó momentáneamente. Sin embargo, después de interrogarla, las autoridades la dejaron ir. Posteriormente iniciaron la búsqueda de la joven y rápidamente se difundió por las redes sociales la noticia de su desaparición. Aparecieron el gentío que estaba con ella, diciendo cuánta cosa. Sí, que ya no sé qué, unos decían que se fue a las 5, unos decían que se fue a las 8 y así. Después estuvimos allí como hasta la 1 de la madrugada. De hecho que mis niños se quedaron allá afuera y subimos a Caracas. El día siguiente le preguntamos otra vez que cómo iba la búsqueda. El día miércoles nosotros bajamos a La Guaira porque yo le dije, no mami, vamos a buscarla nosotros. Vamos, no sé, llamamos a los vecinos. En ese momento llegó nuestra familia, que no es muy grande tampoco. La familia y los conocidos de Nazaret continuaron su búsqueda, recorriendo desde Playa Los Ángeles hasta el tramo de la costa. Permanecieron allí hasta las 9 de la noche y luego regresaron a Caracas. Desde un inicio, los principales sospechosos se acogieron al precepto constitucional, que les da el derecho a no declarar siguiendo la recomendación de su abogado. Asimismo, el comisario jubilado Luis Rodríguez explicó cuáles son los objetivos de un investigador al enfrentarse a un caso de esta naturaleza. Nosotros nos corresponde armar un expediente que pueda relacionar el hecho, demostrar el modo operandi, la relación del móvil con la víctima y el victimario, establecer la identificación plena del victimario y relacionarlo con el sitio de suceso a través de las evidencias colectadas en el sitio de suceso o que hayan sido relacionadas con la víctima. Y indudablemente la que le corresponde accionar y demostrar si hubo dolo o no hubo dolo y hacer la justicia le corresponde ya al fiscal del Ministerio Público que lleva la dirección de la investigación penal. En la próxima parte de nuestro programa conoceremos qué pasó la mañana del jueves 23 de marzo, cuando la familia de Nazaret Marín recibió aquella lamentable llamada. Ya regresamos. Continuamos conociendo el lamentable caso de la joven Nazaret Marín. En esta oportunidad, su madre nos habla sobre el momento exacto en el que se enteró, después de una ardua búsqueda, que el cuerpo de su hija había aparecido sin vida. La joven fue encontrada por unos pescadores en las inmediaciones del puerto de La Guaira, específicamente en la zona de la playa. El día jueves ya nosotros no habíamos dormido nada, pues. Yo me paré, me bañé, hice mi cafecito como siempre. Y le digo a mi hija Oriana, ya yo casi estoy lista para irnos para La Guaira otra vez. Y a mí dice, vamos a esperar, mami, que nos van a llevar
tu comadrita no va a llevar, porque oye, mami, entonces subí, bajé. Bueno, sí, vamos a esperar, esperamos. Yo estoy en mi cocina y me llega una foto, 2 fotos que me mandaron, no sé decirle quién, pero me las mandaron. Y mi hija está en la boca abajo, ¿no? Salen los pescadores, tira el plomito. Tira el plomito. Fue que yo vi. Después nos fuimos al Sename y hasta allí. Así quedó todo. Supimos que había llegado ahí, la vimos y bueno, su velatorio, su broma, y ahí después comenzaron las investigaciones por parte de la Fiscalía. Pocas experiencias en la vida pueden compararse con el dolor de una madre al recibir la noticia de que su hija ha sido encontrada sin vida. Para Moraima, el tiempo se congeló y solamente se quedó aferrada a su fe. Sinceramente, wow, me bloqueé cuando vi a mi hija allí. Siempre, anteriormente, tengo mi comadre, mi compadre, mis amistades que han perdido sus hijos, pero de salud, de accidente. Y yo he estado allí con ellos, pero me tocó. Y solo le dije a Dios, ¿a qué voy? A que los golpes, esto lo da la vida, ¿sabes? Soy muy creyente a Dios. Siempre me agarré de Dios aún una vez más. Le dije a Dios que me ayudara, que no me soltara de la mano. Luego de practicarle una primera autopsia a Nazaret, las autoridades le hicieron saber a su madre que se realizaría una investigación exhaustiva de los hechos para determinar qué había sucedido realmente. Sí, pero mi corazón me decía que había pasado otra cosa. ¿Ella presentado otro tipo de lesiones además, ¿no? Sí, acá cuando me tocó reconocerla, wow. No sé decirte. Posteriormente, las autoridades continuaron indagando y trabajando en el caso, llegando así a otro momento difícil para Moraima, enterarse que exhumarían el cuerpo de su hija, porque la investigación, sin duda, así lo requería. Las exhumaciones se originan porque surge un nuevo elemento o la primera autopsia no arrojó esa evidencia o fue mal interpretada, y entonces se origina a la práctica nuevamente de la exhumación para localizar esas nuevas evidencias, esas nuevas pruebas y confirmar lo que se tenga en ese expediente instruido. La defensa de los acusados solicita la exhumación de la víctima en virtud de que, bueno, alegaron dudas con respecto a la realización del protocolo de autopsia. Entonces, ¿por qué se hace una exhumación? Que la exhumación no es más que un repaso de la primera autopsia en busca de nuevos hallazgos, como en efecto sucedió, y que sirvieron para demostrar que habían algunos indicios más que determinaron y derivaron en la responsabilidad por la cual fueron condenados los acusados. Después de los 2 meses fui porque yo no quería que se hiciera la exhumación. No, eso es terrible. Yo volví a ver a mi hija y cómo la voy a ver, y debe estar destrozada, o sea, mi cabecita se me iba a romper en pedazos, ya mi corazón no estaba. Antemano te digo que la Fiscalía hizo un buen trabajo y de verdad que los felicito. De verdad que sí, felicito al fiscal de la República, que así como me apoyó a mí, que apoya también a otros casos que realmente lo necesitan. Ellos investigaron, indagaron pues, y estuvo bien de parte de la Fiscalía, que fueron los únicos que quedaron a cargo de ese caso.
Y bueno, lo llevaron al tribunal, se fueron a juicio, hubo sus preliminares y bueno, pasaron a fase de juicio. Y estuvo, de parte de la fiscalía, estuvo bien. ¿Qué circunstancias pueden ocasionar que una persona acabe con la vida de otra? A continuación, los invitados de esta noche relatan lo que las autoridades determinaron como las agresiones físicas que recibió la víctima. Nazaret Marín la golpearon, tuvo muchos golpes y aparte de los golpes la violaron. Nazaret recibió en el tabique golpes, su cabeza, un nivel de acá, un nivel de acá. Pero con todo eso Nazaret lo termina la exhumación. Nazaret, para el momento de que la asfixian, todavía estaba viva. Los protocolos de autopsia determinaron que la víctima en efecto fue golpeada, fue abusada sexualmente y fue asesinada mediante la oclusión de sus vías respiratorias. Fue asesinada por sofocamiento. La víctima fue asesinada, estuvo retenida y luego fue liberada en el mar hasta que fue avistada por trabajadores del puerto de La Guaira. Un homicidio trágico para la sociedad, trágico para la familia, pero lo importante es que a través de la Fiscalía se ha logrado una importante investigación y que esos responsables, hasta donde tengo entendido por medios de prensa, han sido condenados. Entonces se puede decir que se hizo justicia, ¿no? Que es lo que anhela la familia, más cuando una pérdida tan grave como es la del ser humano. Para mí existen dos tipos de justicia, que es la terrenal donde estamos y la justicia divina de parte de Dios. Por ahora se hizo lo humanamente posible y se obtuvo la justicia, pues, que de que los condenaran a ellos por lo que hicieron, por lo que le hicieron a ella. Y bueno, por ese lado sí, pero también existe la justicia de Dios, que esa tarda, pero llega. Al regresar continuaremos conociendo sobre este lamentable caso. Indagaremos sobre la investigación, las acciones penales y cómo ha sido para su familia vivir con esta dolorosa ausencia. Ya regresamos. Anteriormente mencionábamos las lesiones que presentaba el cuerpo sin vida de Nazaret Marín. ¿Hay forma de determinar si esas lesiones ocurrieron antes o después de fallecer? ¿En qué momento murió? ¿Y cuántas personas estuvieron involucradas en este homicidio? Hay unas lesiones externas que se puede determinar que fueron realizadas en vida y hay otras que son lesiones post-mortem. También hay unas condiciones físicas que nos habla el cadáver y le dice al médico cómo fueron esas lesiones. Es un término que se usa mucho de manera interna, ¿no? Que el cadáver nos habla, ¿no? Nos dice qué le sucedió. Cuando tú tienes una víctima y se hace el protocolo de autopsia, la necropsia de ley, tú haces distintas pruebas, haces exámenes toxicológicos, tú colectas fluidos y los analizas. Hubo pruebas de ADN en semen, pruebas de ADN en sangre, y se observaron distintas fracturas en el rostro de Nazaret. Se observan los signos que te estoy diciendo que conducen a la data de muerte, y todos estos indicios arrojaron de que en qué momento la víctima murió, cuál fue el medio de comisión utilizado, y se llega a la conclusión de que actuaron varias personas. Incluso podrían hablar, estamos hablando de que hay autores que no fueron al final encausados porque no hay manera de determinar cuántos participaron. La data de muerte de la víctima no coincidía con el estado en el que encontraron el cuerpo.
El abogado Alexis Lira explica que si ella hubiese muerto por inmersión el mismo día 19 cuando desapareció, por su cuerpo haber estado en contacto con el agua, los signos observados hubiesen sido diferentes. Fue sustraída del sitio donde se encontraba inicialmente, que fue trasladada a un sitio donde se cometieron los hechos, y luego que fue asesinada, estuvo unos días retenida y luego fue liberada, ya muerta, en el mar. En la segunda autopsia realizada a Nazaret luego de la exhumación, los resultados arrojaron una diferencia. La causa de la muerte no había sido asfixia mecánica por estrangulamiento, sino por sofocación. Es muy distinto cuando tú mueres por estrangulación, los signos son completamente distintos, y cuando mueres por oclusión de las vías respiratorias, que fue el caso, cuando te tapan la nariz y te tapan la boca y mueres sofocado, ¿ok? Sí acarrea una responsabilidad penal, sí debería el Ministerio Público actuar, primero investigar y determinar si esa omisión de resulta tenía alguna finalidad, quién actuó y con qué finalidad de ocultar, si hay una actuación negligente o si hay una actuación intencionada en ocultar evidencia de un hecho tan grave como este. En este caso, 3 personas fueron condenadas a 30 años de prisión como autores materiales por femicidio agravado y abuso sexual. Fueron condenados 3 de los autores materiales por femicidio agravado y abuso sexual a la pena máxima, 30 años de prisión, dos masculinos y una femenina. Fue condenado uno de los participantes funcionarios a 9 años por encubrimiento y un tercero fue condenado a 3 años por complicidad no necesaria. Esos son los distintos grados de participación, que hubo coautorías, hubo encubrimiento y hubo complicidad no necesaria, que es la pena menor a 3 años, que fue uno de los condenados. Hubo un implicado que fue, en el curso de la investigación se determinó su participación, luego que se individualizó y los cuerpos comenzaron con la persecución para dar con él. Él mismo intentó suicidarse, no se consumó, la persona quedó muy grave y luego falleció. Entonces se presume que sí, en efecto, por esta acción que él tomó, sí tenía un grado de implicación importante en la causa. Teniendo en cuenta el número de acusados y defensores que se manejaban en el caso, fue un juicio célebre. Se desarrolló con rapidez y eficiencia, buscando evitar dilaciones innecesarias sin afectar el derecho a la defensa de las partes. El proceso continuó un poco después del juicio y la condenatoria, ya que varios de los acusados recurrieron a la Corte de Apelaciones, apelaron de la sentencia definitiva y la misma fue ratificada por la Corte de Apelaciones, quedándoles el recurso de casación, el cual ninguno de los acusados finalmente recurrió a casación. Y ya la sentencia tiene carácter definitivamente firme. Sí, las víctimas están en parte resarcidas, siempre quedará la duda si hay o hubo algunos otros partícipes en la muerte de la víctima, pero sí te puedo decir que las víctimas están resarcidas en algún sentido, tienen un poco de descanso a su ardua lucha, la cual es admirable. Nazaret fue más que una hija, más que una hermana, fue el bastón de su familia. Su presencia era un abrigo, según el testimonio de quienes la conocieron. Nasa en mi bastón, de todo, de mi cáncer que tuve, junto con sus hermanas, pero Nasa era mi bastón, siempre estaba allí, en malos momentos, mis buenos momentos, siempre había ese detallito para mamá, siempre, siempre. Diría que esto nos cambió la vida bastante, en todos los aspectos. Ha sido difícil continuar, pero bueno, en las manos de Dios, aquí estamos y seguiremos siempre estando
Dios sea el que nos mantenga de pie. Aquí está Nazaret, cuando se graduó de bachiller en el 2013. Aquí está. Aquí está. Hizo el curso de redacción de actas policiales de cadena de custodia. Aquí está. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, del Mercedes Marín. Ciencias forenses. Lo hizo. Aquí está. Prevención de los delitos contra la corrupción. Aquí está. También lo hizo. Hay dolores que se transforman en fuerza. No hay camino fácil, pero cada paso, cada voz, cada insistencia por hacer justicia se hacen en memoria de quienes ya no están. No decaigan, luchen y hagan todo cuanto sea posible. Va a haber momentos muy duros, va a haber momentos que usted va a pensar que está perdido, pero efectivamente, si usted persiste, lo va a lograr. La justicia se le va a dar y la justicia va a ser alcanzada. Soy la voz de Nazaret Marín, diciéndole a todas las mamás, todas las madres que hemos pasado y que estamos pasando este proceso malísimo, que no se den por vencidas, que luchemos con toda la fe, que Dios hace justicia, porque Dios es bueno. Hoy queremos cerrar este espacio honrando la memoria de Nazaret Marín. Su vida dejó huellas profundas en sus seres queridos. Que su recuerdo nos impulse a construir un mundo donde ninguna historia como la suya se vuelva a repetir. Gracias por acompañarnos. Así finalizamos el programa por esta noche. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.